¿Qué tal? Buenos días, estimados amigos. Me da mucho gusto que hoy nuevamente, este domingo 20 de septiembre del 2020, estemos conectados para comenzar esta prédica, este mensaje. Y pues la verdad, todos sean bienvenidos a este estudio virtual que estamos teniendo, ¿verdad? Bueno, vamos a saludar como siempre lo hacemos. Me da mucho gusto que se vayan conectando. Y Elsa, bienvenida, buen día. Gloria Vázquez también, que Dios te bendiga. Pepe, ¿qué tal Pepe? Mucho gusto, Pepe Valladolid. Ana Hilda Gutiérrez, qué gusto, Ana. María Teresa Rivera. Ok, pues todos sean bienvenidos.
Vamos a comenzar esta mañana y como siempre vamos a hacer la oración que hacemos. Y Agustina también, bienvenida Agustina, me da gusto saludarles. Muy bien, pues vamos a comenzar de lleno ya esta mañana con este estudio y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que Él sea el que sea el maestro, Él sea el que nos guíe, Él sea el que nos bendiga esta mañana, ¿ok? Oramos entonces. Padre Santo, Padre Dios, Padre nuestro, muchas gracias por este día, gracias por tu palabra, muchas gracias por la oportunidad que nos das para aprovechar el tiempo al conocerte más profundamente, Dios. Te pedimos que tu gracia, que tu espíritu, que tu bendición y la sabiduría fluyan esta mañana a través de este mensaje y tú, Señor, dispongas nuestro corazón, nos tengas así con un anhelo de escuchar tus verdades para que esta verdad transforme nuestra vida, Señor, para que esta verdad al conocerte, Dios, forme a Jesucristo en nuestras vidas y podamos estar fortalecidos y edificados en tu nombre, en tu gracia, mediante la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Señor, utiliza este mensaje como una herramienta, como un cincel y un martillo para formar en nosotros a Jesucristo, Padre. Por favor, danos la fe que estos campeones de la fe tuvieron y que son un ejemplo y un testimonio para nosotros, para nuestro aliento, para nuestra consuelo, Padre, y que podamos también nosotros ser considerados como hombres de fe, con tu bendición, con tu gracia, y todo te lo pedimos, Señor, por el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, amigos, pues como hemos estado viendo a lo largo de estas semanas, estamos viendo la fe desde todos los ángulos, desde todos los testimonios, desde todas las conceptualizaciones, ¿verdad? Y bueno, pues comenzamos entonces desde hace algunas semanas a estudiar ya los testimonios de hombres que creyeron, que confiaron, que pusieron su vida en las manos de Dios y Dios a través de la fe los bendijo grandemente, ¿verdad? Ok, bueno, pues vamos a continuar. Entonces esta mañana nos toca profundizar, analizar el testimonio de Abraham, ¿sí? Y mira con quién vamos a empezar esta mañana, ¿verdad? Pues antes que nada, Abraham es considerado el padre de los creyentes o el padre de la fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque él es uno de los ejemplos más fantásticos, más victoriosos, de más bendición, que de este grupo de creyentes que hemos estado estudiando, vamos a analizar, ¿verdad? Ok, entonces esta mañana nos vamos a situar en el capítulo que estamos estudiando, que es el libro de Hebreos, en su capítulo 11. ¿Ok? Y esta mañana nos tocará ver entonces la fe de Abraham. Esto está situado específicamente en Hebreos 11, versículo 8, hasta el versículo, vamos a ponerlo, 20. ¿Ok? Versículo 8 hasta el 20. Vamos a leer y después vamos a ir analizando, ¿verdad? Conforme a esta forma que tenemos de estudiar la Biblia, ¿verdad? Ok, dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.
Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando era probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Ok, amigos, palabra de Dios esta mañana, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ir analizando las características. Yo creo que de estos hombres de fe hay dos que son o serían los ejemplos iconográficos, los mejores ejemplos de fe que Dios pudo utilizar para alentarnos, para bendecirnos, para motivarnos a vivir por fe, porque dice la palabra: mas el justo por su fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Bien, pues uno de ellos es Abraham, este campeón de la fe. Y por otro lado también tenemos a Moisés, que ya nos tocará, cuando concluyamos este pasaje de Abraham, irnos a la vida de Moisés, ¿verdad? Pero por lo pronto, esta mañana vamos a profundizar el tiempo que sea necesario, los detalles de la vida de Abraham, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar a manera de un resumen o a manera de extracto. Vamos a entender entonces que Abraham obedeció inmediatamente al llamado de Dios, ¿sí? Fue un hombre obediente a la voz de Dios y obedeció saliendo, y lo más increíble es que ni siquiera sabía a dónde Dios lo iba a llevar. Nunca, jamás había él ni siquiera imaginado, conocido el lugar que Dios le llevaría, ¿verdad? Esa es su primer característica de fe. Obedecer por fe, ¿sí? Sería la primera. Dos, vivió muy contento en tiendas en las cuales acampaba, ¿verdad? Confiando en la promesa de Dios de una morada mejor y eterna. Aún incluso sin verla, ¿verdad? Eso es la fe. Dios promete, y lo que Dios promete en Él es sí y en Él es amén. Porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque Dios es verdad, porque Dios no engaña, es íntegro con nosotros y consigo mismo, ¿verdad? Es de una pieza, ¿verdad? Entonces es por eso que cuando Dios promete, podemos tener toda la confianza en que lo que Él ha prometido lo va a materializar en el momento que sea necesario, ¿de acuerdo? Por otro lado, número 3, recibió una descendencia incontable para creer que Dios era fiel a sus promesas, ¿sí? Nuevamente aquí hay una manifestación de Dios. Dios es fiel, Dios es verdad, Dios es justo, Dios es bueno, pero por otro lado, partiendo de esos atributos de Dios, de esa bondad de Dios, es entonces que podemos fundamentar nuestra fe. Nuestra fe no está fundamentada en la imaginación ni en alguna ocurrencia, está fundamentada en los principios, está fundamentada en las promesas, pero específicamente está fundamentada en el carácter santo, eterno, justo, bueno, fiel, íntegro de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre eterno, ¿verdad? En eso es en lo que nos confiamos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, recibiría una descendencia, de él nacería una descendencia. Por otro lado también, al fin de sus días, él tiene una vida muy longeva, él vive 175 años. El patriarca Abraham, pues incluso vivió más que Moisés, más que algunos otros hombres, ¿verdad? Si bien él ya pertenecía a otra dispensación, él tuvo la dicha de vivir esta cantidad de años, muchos años, para la vida de un hombre, ¿verdad? Yo creo que de los antiguos es el hombre que más años vivió. Claro, sin contar a los que fueron antes del diluvio, esos no los estamos contando en este momento.
Muy bien, entonces él murió y murió creyendo, murió confiado, sabiendo que en algún momento, más allá de la muerte, él se cumplirían las promesas de Dios, ¿verdad? Y bueno, también algo característico en él es que estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, a su hijo unigénito. Y ahorita vamos a ver un paralelismo espiritual fantástico, precioso, que es lo que a mí más me ha motivado en este testimonio que estoy estudiando desde hace algunos días, ¿verdad? El paralelismo que existe entre Dios Padre y Jesucristo y Abraham y también Isaac, ¿verdad? Que era el hijo unigénito que Abraham tenía. Pero él estuvo dispuesto a sacrificar al único hijo con tal de obedecer a la voz de Dios, sabiendo que Dios es fiel en todas sus promesas. ¿Ok? Bueno, pues esto es, digamos, la introducción. Esta va a ser nuestra guía. ¿Cuántas sesiones nos va a llevar? Bueno, tal vez sean una o dos. Créeme que no se trata de correr, de lo que se trata es de que entendamos con toda claridad la profundidad de estas palabras, pero específicamente después de haberlas entendido, podamos vivirlas, podamos gozarnos, podamos confiar en que si es el mismo Dios, es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, pero también recuerda muy bien que esta mañana ese Dios es tu Dios y también es mi Dios. Eso es lo más fantástico, que Dios tiene cosas grandes, cosas hermosas para ti, para tu vida y para mi vida. Dios tiene un plan hermoso para tu vida. Lo único que Dios necesita es que le creas, es que confíes y es que obedezcamos en todas las cosas que Él nos ha prometido. Ok, bueno, entonces, vamos entonces a dividir en bloques, ¿verdad? En porciones, todo esto que hemos leído, todo esto que vamos a analizarlo, ¿verdad? Muy bien, entonces como lo dije, Abraham es el padre de los creyentes, el padre de la fe, ¿ok? Y entonces vamos a partir o vamos a comenzar precisamente con una característica especial en la vida de Abraham. La partida de Abraham, o dicho de otra manera, él se puso en marcha a través de una decisión de fe y a través de una decisión de obediencia. Voy a releer el versículo 8, 11:8, y dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esto es increíble. Increíble, fantástico. ¿Sabes por qué? Porque él vivía en una ciudad muy especial. Él habitaba Ur de los Caldeos, así como lo escuchas. Repito, Ur de los Caldeos. ¿Dónde estaba situada esta ciudad? Esta ciudad tenía características muy especiales. Se puede decir, bueno, yo, tú sabes, tomé un posgrado y de repente me daban clases de urbanismo, y te puedo decir con toda seguridad que la ciudad de Ur de los Caldeos, ahí nació el urbanismo. ¡Wow! ¿Qué estamos escuchando? En esa ciudad los hombres se concentraron y empezaron a desarrollar técnicas para poder transformar la naturaleza, ¿sí? No solamente construir una torre que fue Babel, ¿verdad? Que bueno, finalmente no sirvió para nada, solamente para enorgullecerse muchísimo en su corazón, pero luego darse cuenta que no iban a lograr ningún objetivo. Pero la ciudad de Ur de los Caldeos está en lo que se llamó la antigua Mesopotamia. ¿Qué significa esto? Mesopotamia significa en medio de los dos ríos. Eso significa. ¿De qué dos ríos estamos hablando? Del río Tigris y del río Éufrates, ¿verdad? Y exactamente en medio estaba la ciudad de Ur de los Caldeos, en la antigua Mesopotamia. Déjame decirte que esa ciudad tenía únicas, fantásticas. Era una cuenca, ¿sí?, bañada, irrigada por dos ríos caudalosos. La tierra era una vega. ¿Qué significa esto? Una tierra fértil, una tierra pródiga, una tierra que para la agricultura se puede decir era la mejor y la más fantástica.
Imagínate que esas zonas son desérticas, pero en medio de esa zona semidesértica, así irrigado y bañado por estos dos ríos, justo en medio, la ciudad de Ur de los Caldeos. Tenía ventajas competitivas esa región únicas. Pero por otro lado, los hombres que allí habitaban en la ciudad de Ur de los Caldeos, la antigua Mesopotamia, habían tenido una concepción del urbanismo en la cual se hicieron las primeras trazas, los primeros cuadrángulos que definían cómo se iba a acomodar la ciudad. Estaba dotada de acueductos que suministraban agua cristalina, pura, potable. Y también tenían conductos a través de los cuales desechaban las aguas residuales. Tenían sistemas de captación también de agua pluvial. O sea, era toda una ingeniería en urbanismo, ¿verdad? Y te lo voy a decir así. Abraham, para si lo pusiéramos en nuestro contexto contemporáneo, podríamos decir que habitaba una ciudad equivalente a Tokio, Nueva York o París. Más o menos así. Era la ciudad de Ur de los Caldeos. Y imagínate que Dios le llama y le dice, Abraham, Abraham, ¿sí? Entonces él escucha una voz y a partir de haber escuchado esa voz, cree que es el Dios eterno, el Dios bueno, el Dios justo, el Dios eterno, el creador del cielo y de la tierra, y él escucha su voz, ¿sí? Y a partir de haber escuchado su voz, también decide obedecer la instrucción que Dios le da, ¿sí? Y entonces Abraham no puso ningún cuestionamiento entre alguno, a pesar de no saber cuál era el destino que Dios tenía para él, ¿sí? Y finalmente, fíjate, él fue llamado hebreo. ¿Qué significa hebreo? El que cruzó el río. Imagínate, ya lo dije, ¿verdad? Geográficamente, río Tigris, río Éufrates, está la ciudad de Ur de los Caldeos en medio, y entonces él atraviesa uno de estos ríos, y a él fue el padre de lo que hoy se le conoce como el pueblo hebreo. Hebreo significa el que cruzó el río. ¿Ok? Bien. Entonces, prefirió andar por fe antes que por vista. Eso es la fe, ya lo hemos definido. Sin duda sus amigos seguramente se burlarían de él diciendo, ¿qué está haciendo? ¿Ah? Aquí vivimos con todas las comodidades, aquí tenemos el desarrollo pleno, ¿y cómo se le ocurre a este hombre abandonar la ciudad mejor construida, mejor trazada, con los mejores servicios urbanos? Es más, en otros lugares eran llanos, eran ciudades agrícolas, y más bien ciudades no, eran aldeas, ¿verdad? Si bien les iba. Pero lo más increíble es que él salió obedeciendo por fe. Pero también es increíble que nunca le enseñaron la postal, por decirlo de una manera, de la ciudad a la cual se mudaría. Tú sabes, ¿verdad? Yo en algún momento hice un cambio de ciudad, un cambio de residencia. Pero antes de venir a esta ciudad en la cual vivo, ya la conocía de antemano. Tenía una idea muy clara de qué era la ciudad, pero específicamente en qué zona de esta ciudad iba yo a vivir. Y entonces a partir de ahí, pues sí, tomé esta decisión, ¿verdad? Pero en el caso de Abraham, no conocía, no sabía, jamás había visto el lugar al que Dios lo llevaría, ¿sí? También déjame decirte algo, una característica fantástica, o que define mucho la fe de Abraham. Esa zona donde él habitó, la antigua Mesopotamia, también se puede decir que es la cuna de todas las religiones politeístas, ¿sí? De todas hoy diríamos las sectas, ¿verdad? Es la cuna de todo credo contrario a los principios de Dios, también podríamos decirlo de esa manera. Allí se adoraban a los astros, al sol, a las estrellas, a las constelaciones. Precisamente es en esa región donde los hombres empezaron a mirar al cielo, pero no mirando a Dios, sino mirando a los astros, y ellos intentaron darles nombres. Ahí surgió una de las religiones más antiguas de la humanidad, llamada, hasta el día de hoy es muy popular, astrología, ¿verdad? La astrología es una religión, así como lo estás escuchando. Bueno, pues ahí surgió,
¿sí? Aparte de ser una ciudad donde era muy moderna, muy bien urbanizada, también muy tecnológicamente avanzada, también la característica era que ellos eran politeístas y específicamente adoraban y daban culto a las constelaciones. Esa religión se llama em, astrología, ¿correcto? Bien, ok, aunque aparezca en la revista de los corazones, bueno, finalmente es una religión, vamos a decirlo así. Ok, bien, entonces, Abraham decidió cruzar el río y dejar a su parentela, dejar todo. Sus amigos, creo que fue el hazmerreír y la burla de todos sus amigos, ¿verdad? Porque ellos decían, ¿a dónde vas? ¿Quién te dijo? ¿Quién te llamó? ¿Por qué estás dejando la comodidad? ¿Sí? Pero él se mantuvo firme y decidió creer confiando y decidió moverse y dar pasos de fe y pasos de obediencia para encontrarse con lo que Dios tenía para su vida. Esa es la primera característica. Esa es la fe. Yo doy pasos obedeciendo. Yo doy pasos en la plena confianza y en la plena esperanza de que si lo que Dios me está prometiendo, en Él es sí, en Él es amén y en Él se cumplirá de manera temprana, mediana o tardía, pero todo se cumplirá conforme a la promesa de Dios, ¿verdad? Porque Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice sí, en Él es sí y en Él es amén, ¿ok? Esta fue la primera acción mediante la fe que Abraham fue movido, ¿verdad? Por otro lado, vámonos al versículo número 9, ¿verdad? Dice así, otra característica, otra virtud de la fe que tuvo Abraham. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces imagínate, si tal vez en esa ciudad donde él habitaba, residía y era originario, seguramente, si había urbanización, pero por supuesto que existían viviendas edificadas, ¿no? Eso es lógico, es obvio, ¿sí? De hecho, se dice que las casas o el conjunto de casas es la célula o el origen de la urbanización. A partir de casas se crean avenidas o calles, luego avenidas, luego cuadrángulos que dan origen a un distrito, a una colonia y así se va formando la ciudad. ¿Ok? Bien, entonces, por supuesto que él tenía una casa edificada, eso es claro, es lógico. Y resulta que en esa partida, en esa marcha hacia el lugar que Dios tenía para su vida, de repente Dios no le dice que construya una casa. Él llega y monta tiendas, donde él empezó a prosperar, empezó a multiplicarle Dios todo lo poco que él tenía, Dios lo empezó a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar. Pero lo más impresionante es que siempre, absolutamente, moró en tiendas, no en casas edificadas. Porque, ¿sabes una cosa? Porque esperaba algo más allá de la Caná terrenal. La ciudad, o más bien la región a la que él llegó, se llamó en su momento Caná, ¿verdad? Entonces, él llega a la ciudad de Caná, o a la región de Caná, pero no edificó ni una sola casa en su vida, ni para él, ni para su esposa, ni para sus hijos, ni para su nieto. Lo único que llegó a hacer fue comprar un pequeño lote donde sepultó a su esposa cuando falleció, a Sara. Pero nunca compró ningún terreno de los cananeos. Habitó como extranjero y como peregrino. Y, ¿sabes? Esto nos recuerda a nosotros también exactamente lo mismo, que tú y yo somos peregrinos y somos extranjeros en este mundo, ¿sí? Que finalmente, por supuesto que hay que sacar un crédito de Infonavit para tener una casa, no estoy hablando en contra de esto, sí, por supuesto que sí, por supuesto que tenemos y necesitamos un carro para ir a nuestro trabajo, sí, no está mal, pero la actitud es lo que define dónde está nuestro corazón, porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. No significa que hoy tengamos que habitar en tiendas, ¿verdad? Hoy ya no es posible habitar en tiendas, aunque hay algunas personas marginadas en México y hasta en Estados Unidos que los llamados sin techo
ellos sí habitan en tiendas, ¿verdad? Pero bueno, hoy de manera práctica ya esto ya no es posible. Esto solamente nos ilustra dónde estaba el corazón de Abraham. Y pues lo podemos entender perfectamente. ¿Dónde estaba? Estaba en el cielo. Estaba en su morada no terrestre, sino en la morada eterna. ¿Sí? Él sí que comprendió que en la casa del Padre muchas moradas hay. Él sí que lo comprendió. Y entonces él vivió no por la casa que podía levantar, eso era secundario. Podía ser una tienda, podía ser una casa edificada de piedra, podía ser un palacio, podía ser una hacienda, podía ser lo que quieras. Pero él, de manera muy práctica, muy real, decidió vivir en tiendas. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que su ciudadanía y su verdadera casa iba a ser la casa eterna que Dios le tenía preparada en el cielo. ¿Ok? Bien, entonces vamos a leer hoy este primer versículo. Les voy a pedir por favor que apunten y que busquen Primera de Pedro 2, 11 y 12. ¿Ok? Voy a dar tantito tiempo. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Ok, vamos a leer entonces Primera de Pedro 2, 11 y 12. Y dice así la palabra de Dios. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ok, ¿qué significa esto? Bueno, que de manera ilustrativa, de manera metafórica y de manera práctica también, Abraham no se preocupó por edificar una casa, ya lo dije, ¿por qué? Porque él tenía puesto su inversión en una casa que sería eterna, en una morada eterna para él. Y también de forma espiritual, entendiendo esto que acabamos de leer, en una concepción espiritual, es que Dios quiere que tú y yo no nos comprometamos con las cosas de este mundo, en el sentido de que las cosas pasan, las cosas, nuestros títulos académicos, es bueno superarse, no me malinterpretes, por supuesto que es importante, pero finalmente un día el título académico no lo vamos a poder llevar a la tumba, ¿sí? ¿Es bueno tener una casa? Claro que es bueno tener una casa, ¿verdad? Pero finalmente esta casa material no nos la vamos a poder llevar al cielo, ¿no? Alguien decía y déjame decirlo así, a forma de cierta broma, ¿no? Decía, oye, ni tu diente de oro te lo vas a poder llevar al cielo, ¿no? Y otro bromeando también decía, bueno, pues es mejor tener el diente de oro que estar chimuelo. Sí, en sentidos prácticos sí es verdad, ¿verdad? Pero finalmente ni el diente de oro nos lo llevaremos al cielo, ¿verdad? Tampoco eso se va a quedar aquí. Lo que Dios nos quiere decir con todo esto es convencernos con su amor, con su misericordia, con sus bendiciones, que ya lo dije al principio, donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Que lo que más valoremos en esta vida y en la eterna, por esas cosas viviremos, en esas cosas confiaremos, en esas cosas haremos nuestra inversión, ¿sí? Y podemos tener la seguridad de que no solamente Dios guarda nuestra fe, por supuesto que sí, sino que todo lo que hemos decidido por Dios, obedeciendo, tiene recompensa. En boca o en voz del apóstol Pablo, él decía un dicho muy, muy hermoso. Él siempre dijo, ya quedó hecho mi depósito para aquel día. ¿Qué significaba esto? Que todo lo que él había dejado, él dijo palabras impresionantes, y todo lo que para mí era ganancia, todo lo que para mí tenía valor, lo he estimado como pérdida, por amor de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo,
y lo tengo por basura para alcanzar las cosas eternas, ¿sí? Y fíjate, cuando tú y yo ponderamos, eso sería la forma correcta de entender las cosas. Es decir, cuando tú y yo le damos la importancia de lo más importante, lo regularmente importante y lo menos importante, si tú y yo ponemos a Dios en primer lugar, dice que tú y yo podemos estar tranquilos y confiados. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas, ¿sí? Increíblemente, Abraham no tuvo una sola propiedad, no tuvo una sola casa edificada de piedra. Sin embargo, como él vivía por lo eterno, Dios no tuvo ningún problema en prosperarlo. Es uno de los hombres que podríamos decir más prósperos de la antigüedad. Él prácticamente, me imagino, ¿verdad? Cruzó el río Tigris o el Éufrates, lo cruzó y pues venía tal vez con alguna 4 o 5 burritos, mulas, ¿verdad? Y con su muda, su cambio, su ropa, las tiendas, y párale de contar, ¿verdad? Pero en cuanto se estableció en esa primera tienda, Dios empezó a multiplicar sus ganados, empezó a multiplicar a sus siervos, empezó a multiplicar y a hacerlo, a enriquecerlo, sin necesidad de él estar edificando casas, sino él fue sumamente próspero. Le dio muchos rebaños de ovejas, muchos rebaños de reses, muchas cabezas de ganado, quise decir, muchos animales de carga, de trabajo, de tiro, todo tipo de caballos. Fue muy bendecido, muy multiplicado, a partir de que él definió su corazón para vivir para Dios, para creer en Dios, ¿de acuerdo? Entonces, van 2 características. Obedeció por fe, creyendo, sin saber al lugar al que iría. Y segundo, no puso sus ojos en lo material, no puso sus ojos en las cosas de este mundo, ¿sí? Sino que él dijo, aquí estamos de paso, somos extranjeros, somos peregrinos, pero principalmente no quiso comprometerse con el mundo y más específicamente no quiso comprometerse con el pecado. Él se comprometió con Dios. Él puso su corazón, su fe y su esperanza en todas las promesas de Dios para ser un instrumento útil en las manos de Dios, ¿sí? Es decir, la fe de Abraham fue también una fe muy paciente. A pesar de que llegó a la tierra que él prometido, nunca jamás pudo tomar. Acá está. Ay, pensé que se iba a perder algo. Ok, nunca jamás tomó posesión ni edificó en esos terrenos ningún tipo de casa. Ok, ya lo dije, salvo el lote que compró para sepultar a su difunta esposa, ¿verdad? Habitó como un verdadero extranjero y peregrino, entendiendo de manera simbólica que todo es temporal y que todo absolutamente es transitorio, salvo la fe y la esperanza que tengamos en Dios, en la vida eterna, en sus promesas, en su amor, en su misericordia. Eso es para siempre y eso nadie nos lo va a robar y nadie nos lo va a arrebatar de nuestras manos, ¿ok? De acuerdo, entonces, también por otro lado, podemos entender que él tenía su mente y su corazón, siempre tuvo su mente y su corazón puesta en las cosas de arriba, no en las de este mundo. Con eso, esta sería la conclusión, ¿verdad? Abraham puso su mente, su corazón y su alma en las cosas de arriba, no en las del mundo, ¿sí? Y también él tuvo coherederos. Es increíble, ¿verdad? Abraham tuvo a Isaac e Isaac tuvo a Jacob. Y así como Abraham, Isaac y Jacob, así como el abuelo y el padre, todos ellos, esa generación de hombres, todos ellos habitaron en tiendas. Ninguno de ellos habitó y tomó posesión material y física de la tierra. Anduvieron errantes, anduvieron de aquí para allá, acampando en un lugar, acampando en otro, especialmente Jacob. Si alguien se caracterizó por estar moviéndose de lugar en lugar, fue Jacob, que después fue llamado Israel, ¿ok? Entonces ellos también fueron coherederos con todas las promesas que en el caso de Isaac, su padre, en el caso de Jacob, su abuelo, habían recibido de parte de Dios. Y déjame decirte algo, esto es fantástico. Nuestra fe es la herencia
más grande que se le puede dar a un hijo. Nuestra fe en Jesucristo. Fíjate, seguramente tú estás preocupado por darle una educación en la mejor universidad, para que entonces pueda tener el mejor trabajo del mundo. Y claro, es importante, está bien, pero sabes, la herencia eterna que tú le puedes dejar a tus hijos es cuánto crees en Dios, cuánto confías en Dios, y primero que nada, ya tienes a Cristo en tu corazón, porque esto es la herencia de tu fe, lo que finalmente formará a hombres que también sigan a Dios. Nunca esperes que tu hijo tenga un nivel más alto espiritualmente hablando que el que tú puedas tener. Si tú no eres un hombre espiritual o una mujer espiritual, va a ser muy difícil que tu hijo quiera tener una vida espiritual. Si tú eres una persona que sí tiene confianza en Dios, te aseguro que tu hijo también tendrá confianza en el Dios en el cual tú tienes confianza. Y fíjate, te voy a poner una anécdota fantástica. En algún momento de mi vida, un amigo me invitó a viajar a su tierra de la cual es el originario. Y veníamos toda la familia, yo de acompañante, yo de invitado, ¿verdad? En aquel momento uno de sus hijos tendría unos 10, 11 años. Y entonces, bueno, tuvimos la dicha, la fortuna de irnos en el vuelo, ¿verdad? Hacia esta ciudad, al sureste mexicano. Y de repente mi amigo, el padre de este niño, cerró sus ojos, inclinó su cabeza y empezó a orar, ¿sí? Iba a despegar el avión, ¿verdad? Entonces Dios, guárdanos para que esto despegue, ¿verdad? Y entonces el niño, yo lo tenía a un lado de mí, y el niño me dijo algo fantástico. Me dijo, mi papá le está pidiendo a Dios que nos proteja, que nos bendiga y que nos lleve con bien al lugar al que vamos. Fíjate, un niño de 10, 11 años. Sabía que su padre oraba, que su padre hablaba con Dios. ¿Te das cuenta? Esa es la herencia más hermosa que le puedes dar a un hijo. Tu fe, tu confianza, tu amor a Dios y por supuesto las bendiciones que Dios te da para que también se lo des a ellos. ¿Ok? Muy bien, amigos. Correcto. Ok, entonces el otro punto que vamos a ver está en el versículo 10, lo vamos a leer. Venimos desglosando uno por uno. Dice Hebreos 11:10. Doy un tantito para que lo busques. Hebreos 11:10. Dice así la palabra. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe. No en lo que somos, no en lo que tenemos o no en lo que hacemos. Nuestra fe y nuestra confianza es en quien promete las bendiciones, en quien promete los milagros, en quien promete las recompensas. Esa es nuestra confianza. O sea, no voy a partir del hecho de lo que yo puedo hacer, mi trabajo, mi esfuerzo. No, no puedo partir del hecho de lo que yo tengo, porque a partir de lo que tenga, pues es lo que puedo desarrollar. Tampoco, y tampoco puedo partir de lo que sé. Ni lo que soy, ni lo que tengo, ni lo que sé. De nada absolutamente. Sino solamente de aquel que promete. Y el que promete es rico, es poderoso, es fiel, es bueno, es abundante, es generoso para darnos, pero no solamente para darnos promesas, pero también asimismo para cumplir todas las promesas que Él nos da. ¿Sí? Ok, entonces, Él tuvo, Abraham, la virtud, se la contagió en un sentido, en el correcto sentido. Así como él tuvo confianza en Dios, asimismo también su esposa fue contagiada en el buen sentido, fue llena también, fue convencida, esa es la palabra exacta, fue convencida de la fe que Abraham tenía en el Padre eterno, en el Dios eterno. Fíjate, fue tan grande la fe de Abraham, me ha faltado decir algo importante, fue tan grande la fe de Abraham que él fue llamado amigo de Dios, porque creyó en las promesas de Dios, ¿sí? Y entonces vemos aquí que Abraham iba creciendo en fe.
Esto es algo importante. La fe comienza como una semilla, pero esa semilla germina, crece, sale un tallo, sale un brote, salen hojas, empieza a crecer, a desarrollarse y finalmente da un fruto. Es exactamente el mejor ejemplo que podemos tener para comparar nuestra fe. Nuestra fe se siembra, pero también nuestra fe crece, da fruto, ¿sí? Da finalmente un fruto de vida eterna. Y en ese crecimiento vamos teniendo más confianza, vamos teniendo más seguridad. O dicho de otra manera, tenemos una percepción más grande del poder de Dios en nuestras vidas. Y aquí Abraham pudo transmitir esto a su esposa y a su generación, a los que lo escucharon. Y dice aquí en el versículo 10, sí, aquí pasó algo, perdón, creo que me brinqué o leí mal, ya vamos a corregir. Sí, leí el 11 y verdaderamente era el 10, ¿sí? Por eso es que ahorita me estaba costando trabajo concatenar. A ver, voy a leer el 10, porque lo que me fui a leer el 11. Dice así el versículo 10, porque esperaba la ciudad, es correcto, es lo que tenía que leer. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿sí? El 11 es el que va a seguir después de este, pero por eso no lograba hilar la idea, ¿verdad? Ok, bueno, así como lo dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estamos hablando del cielo, estamos hablando de la casa de Dios, estamos hablando de la gloria de Dios y de todo su reino, de eso estamos hablando, ¿sí? Y esta ciudad que tiene fundamentos, lo hizo ciudadano, es decir, esta ciudadanía está en los cielos. Entonces, Abraham se consideró un ciudadano del reino de los cielos, más que ciudadano de Caná, ¿sí? No le importaba tener su INE, su ID, ¿verdad? Para decirlo de alguna manera, no le interesaba arraigarse en la ciudad de Caná. Siempre puso sus ojos en la ciudad eterna, en la casa de Dios, en el cielo, ¿sí? Y vamos a leer un versículo que nos va a revelar cosas fantásticas, que va a fortalecer esto que estoy diciendo. Vamos, por favor, todos a leer el Salmo 46:4, ¿sí? Salmo 46:4. Y de una vez te voy a decir el otro versículo que vamos a leer. También vamos a leer Apocalipsis 21, del 15 al 18. Apocalipsis 21, del 15 al 18. Ok, vamos comenzando entonces a leer el Salmo 46:4. Y nos dice así: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Fíjate nada más qué cosa nos está diciendo aquí Dios. Nos está diciendo que la morada de Dios, la casa de Dios, la ciudad de Dios, hay un río que brota del trono del Altísimo. Fíjate qué nos está diciendo. Ese río riega toda la ciudad. Estamos hablando del cielo, ¿sí? De eso estoy hablando. El santuario de las moradas del Altísimo. Lo dice más adelante en el libro este es un salmo escrito por David, pero el último libro que se escribió, que fue el libro de Apocalipsis escrito por Juan, también nos habla de que del trono de Dios brota un manantial, del cual surge un río que llena de agua, es decir, que es un cauce que irriga o riega la ciudad, ¿sí? Esto, ¿sabes tú a quién simboliza? Al Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos entendiéndolo. Está Dios Padre sentado en el trono, está Jesucristo sentado a la diestra, y en medio de ellos hay un manantial que brota, emana agua cristalina, que da vida a todos los residentes del cielo. Él es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces,
de manera espiritual y de manera literal, las dos cosas. Es este río que riega, literal, que también representa y es al Espíritu Santo, que da vida. ¿Te acuerdas lo que dijo el Señor Jesucristo? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto significaba el Espíritu que íbamos a recibir, los que recibiéramos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador. Es el sello de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo, a partir de que creímos, a partir de que recibimos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador de nuestra vida, de nuestra alma. ¿Ok? Entonces, nos define que sí, en la ciudad de Dios hay un río que riega toda la ciudad. Y fíjate, aquí lo dice más claramente. Vámonos a Apocalipsis 21, del 15 al 18. ¿Ok? Dice Apocalipsis 21, doy tantito tiempo. Apocalipsis 21, 15 al 18. Dice así: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad se halla establecida en cuadro. Su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro 150 codos, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Fíjate qué nos está revelando Dios aquí. Que la casa de Dios, la ciudad de Dios, es un cuadrado, ¿sí? Que tiene el largo, el ancho y el mismo alto, como un cubo gigantesco, ¿verdad? Pero también nos dice que ese cubo está bardeado. Es increíble, caray, lo que Dios nos enseña y nos revela. Ahí está la casa de Dios. Esa es, y habla de estadios, es decir, esto más o menos equivaldría, te lo voy a decir tal cual, al tamaño que tiene los Estados Unidos, todo el territorio de los Estados Unidos. Y esto, por decirlo simplemente, lo que es la ciudad o el santuario, ¿ok? No nos confundamos. Y todo es de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y es un cubo. Qué maravilla que este libro nos describa que Dios habita o su santuario está en una ciudad con estas características. Abraham lo entendió. Abraham lo creyó. Y Abraham vivió por este tesoro. Imagínate, ¿no? Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Que más que esta casa que tenemos, que cuesta mucho trabajo, que la estamos pagando, ya la pagamos, que finalmente un día se va a quedar aquí y si bien nos va la dejaremos de herencia a alguien, ¿verdad? No la podremos llevar a casa. Dios sí nos tiene reservada una casa eterna, una casa preciosa que es de oro. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Ok? Y el mismo Señor se refirió a esta percepción. Fíjate, habíamos dicho que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, es el convencimiento. La fe mucho es el convencimiento de las verdades de Dios en nuestra vida. Yo estoy convencido que Dios es bueno. Yo estoy convencido que Dios me ama. Yo estoy convencido que Dios es galardonador. Significa que Dios premia a todo el que le busca, a todo el que se acerca, a todo el que le cree, ¿verdad? Y fíjate, a Dios le agradó no manifestarse de manera directa, ¿sí?, con nosotros, para que no nos pasara lo que le pasó a un ángel que se llamaba Lucero. Te lo voy a explicar. ¿Por qué Dios no nos ha dejado ver su rostro hasta este momento? Bueno, quiero decirte que hay dos testigos que dan testimonio de Dios en la tierra.
Uno lo conocemos muy bien, se llama Jesucristo. Él nos vino a revelar, nos vino a hablar del carácter del Padre, nos vino a hablar de su amor eterno, nos vino a decir de su misericordia, nos vino a decir de su paciencia para con nosotros. Jesucristo es el que manifestó al Padre, porque Jesucristo y el Padre uno son, ¿verdad? Y ellos sí hablan cara a cara y escuchan sus voces mutuamente, ¿verdad? Y el Padre se deleita en el Hijo y el Hijo se deleita en el Padre, ¿sí? Ese es el primer testigo que nos ha revelado al Padre, ¿sí? Pero hay otro testigo que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también manifiesta el carácter de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, manifestamos su corazón, manifestamos su carácter y podemos amar su voluntad, porque el Espíritu Santo, dice así la palabra literal, el viento sopla y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿verdad? No lo vemos físicamente, pero sí conocemos y sí percibimos los efectos que el viento produce o los efectos que el Espíritu produce en nuestra vida. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Entonces, dos testigos nos revelan al Padre. Pero fíjate, Dios en su infinita sabiduría no se dejó ver el rostro, no se manifestó presencialmente y físicamente. ¿Por qué? Porque no quería que sucediera lo que le pasó a un ángel que se le reveló. Sí, estoy hablando de un ángel que se llamó Lucero. Lucero veía a Dios, Lucero escuchaba a Dios, incluso recibía instrucciones de Dios. Y increíblemente estaba a espaldas del trono de Dios, extendiendo sus alas, guardando el trono de Dios como una guardia de honor, como suelen tener actualmente los presidentes, ¿verdad? Al militar, al cadete más distinguido, más alto, más fuerte, que mejores calificaciones tiene, lo utilizan para hacer una guardia de honor detrás del presidente. Eso era exactamente lo que hacía Lucero, guardar el trono de Dios como una guardia de honor a la gloria y a la honra del Dios eterno. Entonces, él lo veía, él escuchaba, él lo conocía, pero ¿sabes qué sucedió? Él un día fue engañado por sí mismo, por un defecto que se generó en su corazón, y él dijo, yo quiero sentarme allí, yo quiero tener el poder, yo quiero ser como Dios, pero no quiero nada con Dios. Y ese día en su corazón se desvió, se corrompió a través de su soberbia. Y ese día dejó de llamarse Lucero para llamarse Satanás, ¿verdad? Entonces, como Dios sabía, y para él ya no hay perdón, y para él ya no hay misericordia, porque él vio a Dios. Entonces, Dios en su infinita sabiduría no quiso que su creación, específicamente los hombres, vieran su rostro, porque él, conociendo que los hombres podrían corromperse pecando, ya no habría oportunidad para el arrepentimiento mediante la fe. Es por eso que él no ha dejado ver su rostro. Tenemos que creer en la gracia que le fue dada a Cristo Jesús para salvarnos, para ser nuestro mediador, para ser el que se puso en el lugar de nuestro tormento, de nuestro castigo, del juicio que merecíamos tú y yo en la cruz del Calvario. Y al recibirlo por fe, más adelante, por supuesto que veremos el rostro de Dios. Por supuesto que veremos todo lo que Él nos ha prometido, ¿sí? Dice, y te lo voy a citar para que esto quede claro. Es por eso que es por fe. Es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que haya una oportunidad al arrepentimiento. Es por fe para reconciliarnos con Dios. Si lo hubiésemos visto, si le conociéramos cara a cara, ya no había oportunidad, como ya no hubo oportunidad para Lucero
y él está eternamente condenado al infierno, ¿verdad? Bien, voy a citar lo que acabo de decir. Primera de Juan 3:2 nos dice así: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bendito sea Dios. Bendito sea su sabiduría, su nombre, la forma como Él, quiso que nos acercáramos mediante la fe en Cristo Jesús, en nuestro Salvador. El mismo Jesucristo nos dijo esto. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Porque Él nos lo dio, nos lo reveló, nos lo dio a conocer en su infinito amor y misericordia. ¿Verdad? Ok, es mediante la fe. Dios así lo planeó, ¿correcto? Muy bien. Entonces, también fíjate que la vida de Abraham tuvo también algo fantástico, que voy a entrar al detalle al final, si es que el tiempo nos alcanza, ¿verdad? Porque a lo mejor hoy no terminamos. Pero bueno, esto mejor me lo reservo, porque es algo de lo más hermoso. Vamos a continuar. Vamos, ahora sí, el versículo que me había equivocado leyendo, ¿verdad? Vamos a leer los versos 11 y 12. ¿Ok? Vete a buscar Hebreos 11, verso 11 y 12, ¿sí? Para que para que no nos equivoquemos. Dice así: por la fe, ahora sí, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Correcto. Entonces, la fe crece, la fe fructifica en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, Abraham influye en el término correcto, en el término positivo, en la vida de su esposa, ¿sí? Y Dios le seguía, es decir, esto te lo voy a explicar así. Conforme vamos creyendo, Dios más se va revelando. Conforme vamos creyendo, Dios más nos va bendiciendo. Conforme vamos creyendo, vamos creciendo en la fe y estamos listos para recibir la siguiente promesa. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? La fe crece, la fe se arraiga, la fe madura y entonces empieza a dar frutos fantásticos de fe, que finalmente lo hace Dios. Las promesas no es una, son muchas promesas. Vamos a decirlo así, es como un baúl donde hay muchos tesoros. Si es como cuando el padre llega con el hijo y le empieza a decir: hijo, aquí hay muchas cosas para ti. Si tú me crees, te empiezo a dar la primera, el primer premio, el primer regalo que tengo para ti. ¿Crees en mí? ¿Crees que yo tengo lo mejor para ti? Y el hijo le dice: sí, papá, ¿qué tienes para mí? Y entonces el padre le da la primer bendición, la primer regalo. Eso fue lo que pasó en la vida de Abraham. Conforme él iba creyendo, iba creciendo en la fe. Y la forma más clara que podemos ver en nuestras vidas, cuando vamos creciendo en la fe, es cuando recibimos más. Pasamos alguna prueba y crecimos en fe. Pasamos alguna enfermedad, salimos bien de ella y crecimos en fe. Pasamos algo obedeciendo a Dios y crecimos en fe. Acuérdate que la madurez de la fe principalmente es obedeciendo. O también soportando alguna prueba, alguna dificultad que nos hace crecer en la fe. ¿Sí? Esto es característico de alguien que empieza a crecer espiritualmente a través de la fe. Ok, entonces no sorprende cómo Sara al principio no creyó del todo. ¿Qué fue? Primero que nada, ¿qué fue la promesa? La promesa de Dios fue que
Abraham siendo un hombre de 100 años y Sara siendo una mujer de 90, ¿sí? 25 años antes de esa edad, se les dio la promesa que ellos tendrían un hijo, ¿sí? Pero lo más increíble es que a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres, lo cual pues ya iba a ser muy, muy complicado, muy difícil. Entonces ellos reciben la promesa 25 años, es decir, transcurren 25 años en que reciben la promesa a que se materializa la promesa, ¿correcto? Y finalmente esta promesa se manifiesta cuando Sara tiene 90 y Abraham tiene 100 años, ¿sí? ¿Qué fue la promesa? Que en el vientre de Sara se gestaría un hijo que sería heredero, que sería la siguiente generación de hombres de fe que confiarían, que recibirían bendiciones y prosperidad, que por supuesto seguirían habitando en tiendas, pero a través de esa simiente, de esa sucesión, ¿verdad? De padre, hijo, nieto, etcétera, etcétera, nacería nuestro Mesías y Salvador, Jesucristo. En eso consistía la promesa. No solamente en que un par de ancianos, ¿sí?, se llenaran de dicha, se llenaran de gozo de tener un hijo heredero, ¿verdad? Fantástico, ¿no? Qué cosa más hermosa, gran dicha. Pero no era un hijo normal, es decir, no era un hijo como cualquiera de los hijos, no. Su línea y su descendencia traerían finalmente al Mesías, al Salvador de todos los hombres, ¿verdad? Es por eso que ellos reciben esta promesa. Vamos a leer, para comprender mejor, Génesis 18, del 13 al 15. Ok, vamos a leer. Nos dice así. Entonces Dios dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Ok, entonces, acuérdate que Dios manda ángeles que le comuniquen a Abraham que conforme a la fe que él ha tenido de dejar su tierra, de morar en tiendas, de seguir creyendo y obedeciéndole, la siguiente bendición que él iba a recibir mediante la fe era tener la dicha de que de una matriz que ya era estéril, Dios podría fructificar a través de una bendición. La bendición de un hijo, pero la bendición, más que nada, de una gran descendencia. Tan gran descendencia que fue comparada con las estrellas del cielo y la arena que está en el mar. ¿Correcto? Y sabes, primero Sara fue incrédula, tuvo temor, más bien fue incrédula, se rió, en un sentido se burló, en un sentido le pareció como fantasioso. Pero cuando es confrontada por el ángel o por el mensajero de Dios, le da miedo, ¿verdad? Eso me sorprendieron, sí. Y ella negó, es decir, mintió, porque sí se había reído en incredulidad, ¿sí? Y entonces el ángel, el mensajero de Dios, le dice, ¿tú crees que hay algo que sea imposible para Dios? ¿Sí? No estamos confiando en tu vientre, Sara. No estamos confiando en tu matriz que es estéril, Sara. Estamos confiando en la promesa y en el poder del que lo ha dicho. Y si Dios lo ha dicho, así será. ¿Verdad? Fantástico. Entonces, ella recibió fuerzas para recibir de Dios lo que ya humanamente era imposible. A los 90 años, parir un hijo, imposible. Esto ya no era de este mundo, ¿verdad? Sin embargo, Dios jamás hace promesas que no pueda cumplir.
no nos engaña, no nos miente, no nos entretiene con cuentos o fantasías. Lo que Él promete, lo cumple. Porque, ¿sabes? El problema no es Dios. El problema es si tú y yo le creemos. Ese es el verdadero problema. ¿Ok? Y bueno, yo creo que por hoy este va a ser el último versículo. Hay muchas cosas más fantásticas, pero creo que hasta aquí vamos a llegar. El último versículo es Génesis 22, del 17 al 18. ¿Ok? Vamos a leerlo. Génesis 22, del 17 al 18. Dice así la palabra. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vamos a entender esto rápidamente porque es el final. Las estrellas del cielo parecen sugerir la descendencia espiritual de Abraham. Sí, estás escuchando bien. Abraham tiene dos tipos de hijos. Sí, los que son de su linaje directo, los que contienen su ADN, ¿sí? Es decir, el ADN del hebreo, del hombre que fue llamado el hebreo, porque cruzó el río, y es el padre de los hebreos, por supuesto, ¿sí? El padre que formó una nación, ¿verdad? Que hoy se llaman judíos, que fue conformada por 12 tribus, esto lo sabemos muy bien, ¿verdad? Y que finalmente si son linaje de Abraham. Esto se lo sabían muy bien los fariseos. Reclamaban todo el tiempo, linaje de Abraham somos. ¿Qué significaba esto? Que somos descendientes directos de sangre del padre Abraham. ¿Sí? Eso significa. Y eso significa la arena que está a la orilla del mar. Es decir, los hijos de este mundo, vamos a decirlo de esta manera, ¿sí? Su descendencia o su linaje, la nación que se formó. Pero por otro lado también dice las estrellas del cielo. Y entonces esto nos sugiere entender que también hay hijos espirituales de Abraham. Sí, así como lo estás escuchando. Abraham tiene hijos espirituales. Yo espero que yo sí, gracias a Dios, nos consideremos hijos espirituales de Abraham. ¿Y qué nos hace ser hijos espirituales de Abraham? Esas estrellas del cielo nos hace o nos invita o nos adopta a esta paternidad espiritual, la fe que hemos depositado en nuestra salvación mediante los méritos y mediante la preciosa sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Sí, estos hijos espirituales son los que han creído, los que han recibido y han apropiado el mensaje de Cristo, la muerte de Cristo, y han lavado su alma con la sangre preciosa de Jesucristo. Ellos son los hijos espirituales de Abraham. Y es por eso que acá abajo, la arena, si se pudiese contar, es un decir, podríamos contarla, pero lo que está ahí arriba, las estrellas en el cielo, incontables, ¿verdad? Entonces sí, hubo una nación, y no solamente fue padre de una nación, él es el padre de muchas naciones. Por ejemplo, los árabes, que también fueron 12 tribus, también conformaron otras, muchas más naciones, ¿verdad? No solamente los hebreos o judíos, pero lo más importante es que Dios también eligió a este hombre para que fuera el ejemplo espiritual de la fe eterna en las promesas de Dios mediante Cristo Jesús. ¿Ok? Bueno, amigos, pues el tiempo se me agotó. Este tema es amplio, pero yo espero que esta mañana este mensaje te haya alentado, te haya bendecido y hoy queramos seguir el ejemplo y el testimonio que Abraham nos dejó, porque siempre que Abraham creyó, hubo bendición para su vida. Entonces, esto te lo hago extensivo a tu vida. Siempre que creamos, y por supuesto, después de creer, demos el siguiente paso que se llama obedezcamos,
ten la total seguridad y la total certeza que Dios te bendecirá de forma inmerecida, de forma por gracia, simplemente porque Dios te ama y te ama con amor eterno. Ok, amigos, bueno, pues vamos a concluir esta mañana dándole gracias a Dios. Delia, ¿me quieres ayudar? Sí. A darle gracias a Dios, ¿ok? Amado Señor, te damos muchísimas gracias por recordarnos la vida de Abraham, que nos ha dado tan grande testimonio, Señor. Te queremos pedir que nos lleves a vivir como Él, que sepamos que somos peregrinos en esta tierra y que debemos vivir por lo más importante, que eres tú, Señor, que es nuestra fe, que vivamos por las cosas eternas, por las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Padre, gracias por la enseñanza de esta mañana. Llévanos a guardarla en nuestro corazón y a vivir diariamente con esta fe de Abraham, Señor. Te agradecemos mucho todo y te pedimos que nos bendigas a todos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien, queridos amigos, me da mucho gusto saludarles a través de este medio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos la próxima ocasión. Hasta pronto.